Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay salvación, liberación y se siente la bendición. Hay salvación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos reunidos en este último día del mes de septiembre, 30 de septiembre, finalizando este noveno mes del año, para celebrar esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria en toda la Iglesia de San Jerónimo, este sacerdote que se dedicó a la traducción de la Sagrada Escritura, de sus lenguas oficiales, el griego y el hebreo, al idioma que hablaba el pueblo en aquel momento, que era el latín del pueblo, latín vulgar, y por eso la traducción que él hizo de la Sagrada Escritura se llama la Vulgata, es decir, el latín vulgar, el latín del pueblo. Este gran hombre nos ha enseñado en toda la historia de la Iglesia a amar la Escritura, amar la palabra de Dios, escrita para nuestro consuelo, para nuestra salvación. Hoy vamos a hacer comentario de este gran hombre y de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Jesús Betancourt, el papá, y los dos hijos, Raúl y Álvaro Betancourt Castaño. La intención es de su familia. También vamos a tener presente a Adriana Betancourt Gaviria. Es una fiel que nos acompaña en la Eucaristía y hoy va a ser intervenida en una operación quirúrgica. Vamos a orar por ella para que todo salga muy bien. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que diste al presbítero San Jerónimo un dulce y vivo afecto por la Sagrada Escritura,
Concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En lectura del libro de Job. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios. Si Dios se digna a pleitar con él, él no podrá rebatirle 1000 razones de una. ¿Quién, fuerte o sabio, le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Si cruza junto a mí, no puedo verlo. Pasa gozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, teniendo las manos hacia ti. Hará tus maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo a uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás,
no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Jerónimo es oriental, es del Medio Oriente, y desde el año 347, mitad del siglo IV, él, en esta segunda mitad del siglo IV se dedicó sobre todo al estudio de la palabra de Dios, tanto así que llegó a ser un buen consejero del Papa San Dámaso. El Papa Dámaso era un papa español, el primer papa que salía de esas tierras españolas. Y después de servir al Papa San Dámaso, San Jerónimo se fue a vivir una vida ascética, que significa una vida de oración, una vida de ermitaño, de soledad, y se ubicó en una gruta cercana a donde nació Jesús, en Belén, en la Tierra Santa, y allí se dedicó a traducir la mayor parte de los libros de la Sagrada Escritura, en un esfuerzo muy interesante de acercar la palabra de Dios a la gente común y corriente, a la gente sencilla. Estamos en un momento de la historia del Imperio Romano donde poco a poco va dejando de utilizarse como lengua corriente el griego, que era la lengua que hablaba sobre todo la gente culta, y empezaba a extenderse y a volverse oficial el latín como lengua oficial del Imperio Romano. El latín fue la lengua que se impuso a partir de ese siglo IV y que se extendió por todo el imperio, que es la lengua madre de lo que se llaman las lenguas romances, es decir, las lenguas o los idiomas que son los que se desprenden de la cultura occidental que se habla en Europa y en buena parte del hemisferio occidental. Por ejemplo, el inglés, el francés, el español, el portugués, el italiano, el rumano, todas estas lenguas que son derivadas del latín. Acercar la Sagrada Escritura al pueblo significaba que la gente conociera más la persona de Jesús. Piensen ustedes que la gran mayoría de la población era gente iletrada, es decir, que no conocían, no sabían leer y escribir, y que conocían a Jesús a través, sobre todo, de la predicación de los que predicaban la palabra de Dios, pero sobre todo a través de las imágenes. Por eso la Iglesia privilegió siempre, desde un principio, el arte. A través del arte la gente conocía los diferentes momentos de la vida de Jesús y también los pasajes de la Sagrada Escritura. A través, por ejemplo, de la pintura, de la escultura, de los vitrales en las iglesias, de las obras pictóricas y escultóricas a lo largo de la historia del cristianismo, era la manera de catequizar a la gente, es decir, de enseñarle los misterios de Dios. Y por eso, porque muy pocos sabían leer y escribir, pues, y fuera de eso, la Sagrada Escritura estaba en esas lenguas que ya no se usaban, pues era difícil el acceso. San Jerónimo es uno que se interesa por hacer llegar la palabra de Dios a la gente. Dice una frase de San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo.
porque en las Escrituras está contenido todo el misterio de la salvación, tanto lo que antecedió la historia de la salvación, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo, el Viejo Testamento, y todo lo que vino después de Jesús, los apóstoles, y lo que fue el comienzo de la iglesia, la predicación de los apóstoles, sobre todo de Pablo y algunos textos del Nuevo Testamento. Nosotros nos nutrimos de las enseñanzas de la Sagrada Escritura todos los días. Es lo que nos llega a nosotros y es la base de nuestra espiritualidad. Nosotros no leemos a Siddhartha Gautama, no leemos a Buda, no leemos a las culturas orientales, nosotros no leemos los libros de la nueva era, nosotros no leemos a los filósofos de Occidente, a los grandes filósofos, a Sócrates, a Platón y Aristóteles. Nosotros no nos nutrimos de los filósofos contemporáneos. Nosotros nutrimos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser de la Sagrada Escritura. Son la lectura diaria de los textos bíblicos, también de los textos evangélicos, donde nosotros nos vamos alimentando de la sabiduría que nos viene de Dios. Y esa sabiduría de Dios es la que a nosotros nos ayuda a vivir la vida como con toda su plenitud, en toda su dimensión. Es lo que le da sentido a nuestra existencia. Como dice uno de los salmos, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Eso es lo que hace que nosotros vayamos avanzando en la vida. Cuando uno va por un camino oscuro, pero tiene una lámpara potente, ya sea una antorcha, ya sea una linterna, ya sea lo que sea, una luz que lo vaya guiando a uno, pues uno no se va a ir a un hueco, uno no se va a desviar del camino, uno sabe por dónde va. Eso hace la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, guiarnos para que vayamos adelante y vamos por el camino cierto. La palabra de Dios es alivio, es consuelo, es como miel en los labios, miel en la boca, así es de dulce, se nos vuelve dulce la vida cuando nos dejamos alimentar de Él. Y por eso quien escucha la palabra, quien la pone en práctica, pues tendrá en su vida la alegría, la paz interior, alimenta sobre todo esas virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Son las que nos nutren precisamente esas tres virtudes que nos vienen de Dios. Consolida en nosotros la confianza, la entrega al Señor. Nos da la esperanza, es decir, no nos deja caer en la angustia, en la desesperación, en la incertidumbre, no nos deja envolvernos en una ansiedad sin límites, porque tenemos nosotros en la palabra de Dios un futuro esclarecido, es decir, tenemos un porvenir cierto en la persona de Jesús y en Dios mismo, y tenemos obviamente la guía para que nosotros vivamos lo más importante de la vida, que es el amor. Por eso San Jerónimo, hoy en su día, en este 30 de septiembre, nos hace caer en cuenta a nosotros de la centralidad de la palabra de Dios. Hoy el Papa ha escrito una carta precisamente celebrando los 1700 años de la muerte de San Jerónimo, que se conmemoran hoy. Una carta hablando precisamente de la Sagrada Escritura. Que San Jerónimo nos dé el amor grande hacia ella y el deseo enorme
de leerla, de escucharla, de profundizarla, de meditarla en nuestro corazón para que ella se convierta sobre todo en la gran consejera de nuestra vida, en la verdadera fuente de nuestra sabiduría. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él lo llena de su amor. Pan de Dios, pan comemos de amistad. Por este pan disfruto de la tierra. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Hoy, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, como todos sus amigos trabajaba en Nazaret. Carpintero se alegró trabajando en su taller, con sus manos cristorero trabajó. Es mi cuerpo, toma y comer, es mi sangre, toma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Hoy, Señor, nos reuniremos en tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Jerónimo, meditada tu palabra, podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles del cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos,
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden de los obispos, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Jesús, Raúl y Álvaro Betancourt, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y la sangre de Cristo. Él es mi fuerza y a su lado camino seguro. Y la sangre de Cristo. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes prados Él me hace descansar. Hacia las aguas del descanso me lleva, renueva mis fuerzas, me guía por senderos de justicia, haciendo honor a su nombre. Hacia las aguas del descanso me lleva y renueva mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valles de tinieblas, ningún mal yo temeré. Ningún mal temeré, porque vas conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Tú preparas ante mí un banquete frente a mis adversarios. Unges con aceite mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañará todos los días de mi vida, y a mi
espiritual. Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será salva, sana y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de San Jerónimo animen, Señor, los corazones de tus fieles para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos un feliz día, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Gracias, Padre. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera, nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en sus profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetir nuestras promesas.